Bienvenidos a Reflexionando sobre el 9 de abril de 1948 en la literatura colombiana. Mi nombre es Andreina. Hoy analizaremos dos obras literarias que abordan los eventos del 9 de abril de 1948 en Colombia y sus repercusiones. La primera obra será El crimen del siglo de Miguel Torres y la segunda, Sepultar tu nombre de Daniel Ángel. Nos acompañan Nicolás Novoa, Patricia Calat y Cornelia García para discutir las diferencias en la reconstrucción del contexto, los personajes principales y la influencia de estos eventos en la violencia contemporánea. Comencemos con la reconstrucción del contexto de los hechos del 9 de abril de 1948. En El crimen del siglo de Miguel Torres se enfoca en la situación política de Colombia, describe el conflicto entre el gobierno y los grupos de oposición, especialmente después del asesinato de Jorge Luis Gaitán. La narrativa es más objetiva y formal. Esta presenta un panorama de tensiones y descontexto social. Esta obra muestra el caos y la violencia que estallan en las calles de Bogotá, reflejando la confusión y el miedo de la población. Exactamente. La descripción de los eventos del 9 de abril en Sepultar tu nombre de Daniel Ángel ofrece una perspectiva más personal. La obra se centra en los personajes principales y cómo ellos experimentan directamente el impacto de la violencia y el caos. El estilo es más íntimo y emocional, lo que permite al lector conectarse profundamente con las vivencias individuales durante esos eventos. El enfoque narrativo es más descriptivo y objetivo, con un lenguaje formal y una perspectiva panorámica. La obra se centra en los personajes principales y cómo ellos experimentan directamente el impacto de la violencia y el caos. El estilo es más íntimo y emocional, lo que permite al lector conectarse profundamente con las vivencias individuales durante esos eventos. Es muy interesante ver cómo Torres narra o presenta el 9 de abril como un momento de confusión y miedo generalizado, mientras que Ángel narra estos eventos desde una óptica personal, mostrando la angustia y el sufrimiento individual. Ambas perspectivas son cruciales para entender la complejidad de ese día en la historia colombiana. Bueno, a mí me gustaría que habláramos ahora un poco de los personajes principales de cada obra. Por ejemplo, en El crimen del siglo tenemos a Juan Roa. Juan Roa es el asesino de Gaitán, cuya perspectiva refleja desesperanza y la violencia de la época. Y su personaje está sumergido en delirios y rabia, simbolizando un poco la situación de muchos de los colombianos de entonces. La narrativa de esta obra cuenta un poco los eventos del 9 de abril, pero lo hace desde el punto de vista de los personajes principales y lo hace mostrando su angustia, sufrimiento, pues, todo lo que tenían que vivir en medio de ese caos generalizado. La obra adopta un estilo íntimo, emocional y se centra en los pensamientos, sentimientos y vivencias de estos personajes. Incluso habla un poco de o refleja la desintegración familiar, siendo pues la familia el principal núcleo de la sociedad. En cuanto a la interpretación de los motivos y consecuencias, el crimen del siglo explora las motivaciones políticas detrás de los disturbios y su impacto a largo plazo en la historia de Colombia, destacando las implicaciones políticas y sociales. En cambio, en Sepultar tu nombre se centra en las repercusiones personales y emocionales de los eventos, mostrando cómo afectan las relaciones y la visión de los personajes principales. Entre ellos Erasmo Soler, quien es un personaje que encarna la experiencia de aquellos que deben de cambiar su identidad para sobrevivir en medio de la violencia. Erasmo representa a las personas atrapadas en la guerra, obligadas a abandonar sus raíces y negar su pasado. Totalmente de acuerdo, en El crimen del siglo Juan refleja una perspectiva cruda y visceral de la época. Su realidad interna está marcada por delirios, rabia, frustración, representando el drama de una población con ilusiones y desesperanzas sucesivas. Por otro lado, en Sepultar tu nombre, Erasmo Soler personaliza la situación de miles de personas que se ven obligadas a negar sus pasados para no ser asesinados por el Estado o grupos armados. Su metamorfosis simboliza la lucha por la supervivencia en un contexto de brutalidad e injusticia. Aunque ambos personajes enfrentan la violencia en Colombia de manera directa, lo hacen desde perspectivas y contextos diferentes.
Roa vive la violencia desde una perspectiva interna y delirante, mientras que Erasmo lidia con la necesidad de adaptarse y sobrevivir en medio del conflicto. Sin embargo, ambos comparten la lucha por la identidad y la pertenencia en medio del conflicto interno y externo. Estas narrativas nos permiten reflexionar sobre cómo la violencia afecta la identidad y la memoria colectiva de un país. La literatura se convierte en un espejo que nos muestra las heridas profundas y las luchas internas de una sociedad. Bueno, a mí me gustaría que habláramos ahora un poco de los personajes principales de cada obra. Por ejemplo, en El crimen del siglo tenemos a Juan Roa. Juan Roa es el asesino de Gaitán, cuya perspectiva refleja desesperanza y la violencia de la época. Su personaje está sumergido en delirios y rabia, simbolizando un poco la situación de muchos de los colombianos de entonces. La narrativa de esta obra cuenta un poco los eventos del 9 de abril, pero lo hace desde el punto de vista de los personajes principales y lo hace mostrando su angustia, sufrimiento, pues, todo lo que tenían que vivir en medio de ese caos generalizado. La obra adopta un estilo íntimo, emocional y se centra en los pensamientos, sentimientos y vivencias de estos personajes. Incluso habla un poco de o refleja la desintegración familiar, siendo pues la familia el principal núcleo de la sociedad. Exactamente. Sin embargo, sepultar tu nombre sugiere que el 9 de abril fue una manifestación de tensiones políticas que ya existían, aunque reconoce su importancia. Argumenta que la violencia en Colombia tiene raíces más profundas y complejas. Ambos enfoques coinciden en que el 9 de abril tuvo un impacto profundo en la sociedad colombiana, generando traumas colectivos y divisiones políticas que aún persisten. La complejidad histórica de Colombia es tal que múltiples factores han perpetuado el conflicto y la violencia en el país. De hecho, lo interpretan como el inicio de la violencia, un periodo de violencia política que duró aproximadamente una década. Argumentan que el 9 de abril sentó las bases para conflictos posteriores, incluyendo guerrillas paramilitares y narcotráfico. El legado de la violencia que ha marcado a Colombia durante gran parte del siglo XX y XXI también está vinculado en el evento del 9 de abril. Es un evento crucial en la historia de Colombia, que refleja la complejidad histórica del país, donde múltiples factores como políticos, sociales y económicos han contribuido en la perpetuación del conflicto armado y la violencia. Aunque no es la única causa de la violencia contemporánea, sí fue un momento determinante que influyó significativamente en el desarrollo posterior de la misma. En efecto, la literatura nos ayuda a entender estos eventos no solo como puntos en una línea temporal, sino como parte de una narrativa compleja y multifacética. Refleja cómo la violencia ha sido tanto una causa como una consecuencia de la identidad fragmentada de los colombianos. De esta manera podemos concluir que la literatura nos ayuda a reflexionar sobre la violencia, la identidad y la memoria colectiva del país. Las historias de Juan Roa y Erasmo Soler nos conmueven y nos hacen cuestionar nuestro pasado y presente, mostrándonos diferentes perspectivas de un evento tan determinante como es el 9 de abril de 1948. Gracias a todos por acompañarnos en esta discusión. Las obras de Miguel Torres y Daniel Ángel nos ofrecen valiosas perspectivas sobre la violencia y la identidad en Colombia. Les invitamos a que reflexionen sobre cómo estos eventos históricos siguen resonando en nuestra sociedad actual. Bueno, y a nuestros invitados, fue un placer debatir con ustedes este tema tan importante sobre la literatura e historia. Hasta la próxima.